por un presunto daño patrimonial de cerca de 36,000 millones de pesos. A ver, a veces un ciudadano que toma 1,000 pesos es condenado y encarcelado. Pero, o sea, estás hablando que el puro estadio, vamos a agarrar nada más Todo el puro estadio de completito. fútbol. El puro estadio de fútbol, Luis Pirata de la Fuente, más de 1,600 millones de pesos gastados por gobierno del estado. Sería daño patrimonial al 100% para el gobierno del estado. Se habla de dos cosas, la falta de capacidad y también la soberbia de decir, ¿y a nosotros quién nos va a auditar? ¿Y a nosotros quién nos va a checar lo que estamos haciendo en el acuario de Veracruz o lo que estamos haciendo en el estadio Luis Pirata Fuente? Cada funcionario, cada servidor público que actúa de manera indebida en temas de corrupción, la verdad que no debe de ser defendido ni por sus propias siglas. Pero ¿dónde está entonces esta narrativa política de un Morena donde eran diferentes a los demás? Y entonces hay que girar un poquito. Que el órgano de fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación lleguen a presentar las denuncias contra los funcionarios que estén implicados. ¿Qué sucede en la Fiscalía? Duerme el sueño de los justos ahí, y una fiscalía, hay que decirlo, que en su momento pues la puso un Cuitlagua García. Cuitlagua García no tenía idea de lo que quería hacer para y por Veracruz, y se notó. Para mí la calificación fue un gobierno mediocre. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del Noti Express? Hoy en el estudio nos acompaña el diputado local Adrián Ávila para estar hablando de todos estos temas que han surgido a lo largo de estas últimas semanas, darle una repasadita, una actualización a todos estos temas en el Congreso local. Adrián, gracias por acompañarnos hoy. Rodrigo, buenas tardes. Un gusto estar contigo aquí en el Noti Express. Oye, Adrián, y vamos a estar platicando de todo este tema del Congreso local que estuvo movidito, tanto para bien como para mal, porque lo que se vivió la semana pasada, yo creo que en vez de, y te lo digo con todo respeto, pues eres parte de los 50 diputados que están ahí en el Congreso, pero pues fue un circo político lo que se vivió la semana pasada allá en Jalapa. Sí, bueno, todo inició en este circo político y en el que yo no estoy de acuerdo. Inició con esa donación que de manera solidaria los 50 diputados decidimos donar un mes de nuestro sueldo, hacer una bolsa para ir. Digo, no solucionamos todos los problemas, pero sí ir a ayudar a la zona norte, a algunos de los municipios, llevar despensas con alimentos, le voy a llamar despensas con cloro y enseres de limpieza, escurridores, todo esto. Eso está perfecto. Pero en la sesión pasada, pues se armó un debate. Ojalá hubiera sido un debate. Bueno. Lamentablemente sí, coincido contigo. Incluso hay una intervención que está en mis redes en donde en 30 segundos llamo un poquito al orden, porque yo estoy convencido que la desgracia no debe tener ni siglas, ni colores, ni partidos, y que le debe avergonzar a cualquier hombre o cualquier mujer del gobierno o de la política usar la desgracia de los ciudadanos del estado de Veracruz para promoverse, posicionarse. Y yo les llamo a eso debate estéril, un debate estéril porque el pelearnos, el discutir, el protagonismo no le resuelve los problemas a Veracruz, no le arregla la calidad de vida a los veracruzanos y a los que están en contingencia, pues ellos están sufriendo, están padeciendo. Y acá en el protagonismo quieren nada más lucrar y eso, la verdad, para mí se me hace muy mezquino. Y yo coincido contigo. No fue un debate, fue un circo romano. No, y sobre todo hoy en día, inclusive la propia gobernadora lo llegó a comentar en campaña, esta altura política que buscaba ejercer desde el gobierno del estado, pero también como figura, pero lo que sucedió ahí en Jalapa de altura no tenía nada políticamente. La verdad que fue lamentable lo que ocurrió allá, donde yo creo que los que perdieron no fue ni la bancada de Morena ni la bancada del PRI. Fueron los propios veracruzanos al ver a los diputados en plena tragedia que se estén agarrando a madrazos prácticamente. Yo digo, bueno, y luego unos aplaudiendo y todo, pero sí es lamentable. Ahora, Adrián, platicamos de todo esto, me gustaría entrar en materia para hablar sobre todo de las cosas que hay que observar como veracruzanos, porque me gustaría que este programa no lo enfocáramos en el Cuitláhuac o el Lima Franco, sino en realidad ver los problemas reales que tenemos hoy en día en cuestión financiera como Estado, porque lo que vivimos el sexenio anterior con un gobierno de Cuitlagua García, pues veíamos espectaculares de que la deuda se redujo y que estas obras como el Nido de Halcón y el Pirata Fuente, que al principio
principio fueron obras insignia para el gobierno morenista, pero hoy en día estamos viendo inclusive con los mismos datos, tanto del Orfis como estas comparecencias que han tenido en el Congreso, que es una cosa de locos lo que se ve administrativamente y sobre todo en números, ¿no? Sí, es terrible. Miren, incluso se acaba de someter a aprobación el dictamen de la Comisión de Vigilancia. Y hay que explicarle a los ciudadanos. El gobierno estatal tiene un presupuesto que rebasa los 170.000 millones de pesos al año. Entonces, hay entes fiscalizables, se le llama a todas las dependencias del gobierno estatal, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Ejecutivo, pero también a los 212 municipios. Y el órgano de fiscalización es como el auxiliar de la Comisión de Vigilancia del Congreso y quien tiene instalaciones, personal capacitado, software, equipo de cómputo, herramientas, vehículos, y para auditar y revisar todo esto que es sano, porque los veracruzanos demandan transparencia, rendición de cuentas, honestidad, buen manejo de los recursos. Tienes que tener un juez y parte. Y se tiene que revisar, porque ojalá pudiésemos confiar, pero la verdad que no se puede confiar. Y se somete a aprobación del Pleno. Y entonces empieza el tema del daño patrimonial. Cualquier ente fiscalizable tiene la oportunidad de solventar algunas irregularidades que puedan tener, pero ya cuando se presenta el dictamen y se habla de daño patrimonial es de que ya se le dieron todas las oportunidades habidas y por haber, y entonces ya hay un daño al erario público. Y estamos hablando que de 5 entes del gobierno estatal, de la parte ejecutiva, son cerca de 830 millones lo que el órgano de fiscalización pudo detectar. De los 212 municipios, 171 presentaron daño patrimonial, es decir, sumaron 1.476 millones de pesos nada más del 2024. Y ahí ya nos vamos a algunos entes paramunicipales, que son 4,5 millones. El total, y aquí tengo yo la cifra para no equivocarme, el total el daño patrimonial, estamos hablando de 2.372 millones de pesos. Ahora, todavía no es daño patrimonial como tal. Bueno, ya queda tipificado, ya quedó aprobado por el Pleno. Viene una etapa de investigación del órgano de fiscalización, de investigación y sustentación. Y de ahí se pasa a una tercera etapa donde ya se fincan responsabilidades y se hacen las denuncias penales. Aquí yo quisiera dar un dato que viene en el informe que emite el órgano de fiscalización. Del 2007 al 2022, en los últimos 15 años, el órgano de fiscalización, a través de la Fiscalía, ha presentado 361 denuncias penales por un presunto daño patrimonial de cerca de 36,000 millones de pesos. A ver, se escucha bonito y ahí viene la parte interesante. No, se escucha grotesco. A ver, pero, sí, es terrible, es grotesco. O sea, a ver, a veces un ciudadano que toma 1,000 pesos es condenado y encarcelado. Claro. Pero estamos hablando de funcionarios públicos donde hubo abuso de autoridad, donde hubo negligencia, donde hubo corrupción. Pero lo que también debemos de cuidar es que no haya impunidad. Y de lo que estoy hablando ahorita, en la primera etapa hablé de lo que se puede tipificar como corrupción. Y en esta parte, en estos 361 denuncias, hay algo que se puede llamar impunidad. ¿De qué sirve que el órgano de fiscalización, que es un monstruo, que le cuesta, que se paga con los recursos públicos, que hace su trabajo, que el Congreso participa, salimos en los medios, declaramos, aprobamos? ¿Qué sucede después? Llegamos al final y se presentan denuncias. En los últimos 15 años, 361 denuncias por 36,000 millones de pesos. Habrá que preguntar, y esa es la verdadera respuesta, ¿qué ha pasado con todos aquellos malos funcionarios que, abusando del poder, del ejercicio del poder público, sustrajeron esos recursos o desviaron esos recursos? Sí, ¿cuánto se ha regresado? ¿Y cuánto se ha recuperado? Porque el pueblo, dos cosas. Yo diría, lo menos que quieres es que se recupere el recurso, pero también que se sancione a quien actuó de manera indebida. Y voy a dar otro dato. El órgano de fiscalización ha podido recuperar paralelamente, que no tiene que ver con el tema de las denuncias, en las etapas de solventación, en los últimos, del 2011 al 2025, en los últimos 14 años, a ver si no salen mal las cuentas, sí, hasta el 2022, perdón,
en los últimos 11 años, poco más de 2.000 millones de pesos. Hay denuncias por 36.000 millones de Y se han pesos, recuperado 2.000 2,000. millones de pesos. Ahora, Adrián, por ejemplo, yo creo que más o menos basándonos también en la opinión que puede llegar a tener una persona, por ejemplo, de izquierda o que apoya a Morena, pues dice, pues, a ver, Adrián, estás hablando de 36,000 millones de pesos, pero pues Cuitláhuac fueron 800 millones de pesos nada más. Solo, a ver, cuidado, estamos hablando de 2024, 830 millones de pesos. Solo 2024. Pero, cuidado, esto es el órgano de fiscalización que audita todos los recursos que manejan todos los entes fiscalizables. Son 311 entes fiscalizables en el estado de Veracruz, incluyendo los 212 municipios. Pero también viene la Auditoría Superior de la Federación. Y hay una contraposición, porque casualmente la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación ya hace una determinación, pero ellos nada más auditan los fondos federales. No los estatales, No no los los ingresos estatales ni los municipales. ni municipales o la generación de recursos propios, u otros ingresos que puedan tener la parte ejecutiva estatal y municipal. Ok. Y tan solo para el gobierno estatal le determina ya un daño patrimonial de 1.144 millones de pesos. Sumados a los 800. Puede, a ver, ahí va. Porque no se audita ni no se puede revisar el 100%, se revisa un porcentaje de manera aleatoria. Ok. Y lo que revisa, puede haber coincidencias en alguna de las obras, en alguna de las acciones, en alguna de las actividades entre el órgano de fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación, o pueden ser totalmente diferentes. Suponiendo, yéndonos al extremo, que fueran diferentes, tendríamos que sumar el daño patrimonial de 830 millones del Ejecutivo Estatal del 2024, Cuitláhuac García, más 1.144 millones de pesos de la Auditoría Superior de la Federación, si es que no hubiese coincidencia en alguno. Y donde hay coincidencia, ¿cómo es que el órgano de fiscalización determina una cantidad y la Auditoría Superior de la Federación determina otra cantidad? Ahora, ¿qué va a hacer el Congreso local? Porque ahorita pues todavía van a estar en análisis, pero también, ¿cuáles tú crees, Adrián? También bajo tu visión tanto política, administrativa o de la misma administración pública, ¿cuáles crees que eran los errores de Cuitláhuac García? ¿Cuáles crees que eran los errores de su gente, de llámese un secretario de finanzas o de su mismo gabinete, al momento de estar concentrando los recursos de vamos a darle tanto a esta área, vamos a darle tanto a la otra? Porque justamente en estos mismos papeles que me mostraste antes de arrancar el programa, pues veíamos una cosa que yo creo que nadie en su sano juicio puede llegar a comprender. ¿Qué es lo que hacía Cuitláhuac García? Sí, miren, a ver, voy a contestar en términos generales, porque bueno, guardando la proporción, me tocó ser presidente municipal de uno de los principales municipios del estado, que es Boca del Río. No se puede comparar un gobierno estatal con un gobierno municipal, pero le entiendes y sabes de qué se trata. ¿De qué hablamos? Falta de supervisión, falta de liderazgo, falta de organización, abuso de confianza de algunos funcionarios, tal vez, pero tú como cabeza tienes que tender esquemas de trabajo de manera de que puedas ir revisando y supervisando a cada una de tus áreas, que cumplan con las metas trazadas, pero que también que se manejen financieramente de manera adecuada. Acuérdense que la auditoría no es al final, es paralela. Va caminando el gobierno y te van auditando y van saliendo las observaciones, te informan, oye, te falta, estás mal aquí, corrija acá, y uno debe de ir corrigiendo sobre la marcha. Ya cuando se llega al final, al cierre de la auditoría, es porque ya, iba a decir una palabra fuerte, pero hay negligencia o apatía. No, suéltala, no pasa nada. Hay valemadrismo, ¿no? Hay valemadrismo del funcionario. O son ya errores garrafales, y le llamaría ya errores, o son desvíos reales de los recursos. Y ayer yo lo decía en mi posicionamiento ante la aprobación de la cuenta pública, y miren, voy a dar un dato nada más que marca el desorden, lo que yo le llamo desorden administrativo. Aunque la Secretaría de Finanzas y la CEFIPLAN tiene facultades de balancear el presupuesto, pero voy a hablar nada más de 5 dependencias. Miren, la Procuraduría del Medio Ambiente arrancó con un presupuesto de 438 millones y terminó el 2024 con 1.011 millones de pesos. Algo más grave todavía, Espacios Educativos arrancó con 336 millones de pesos y terminó con 2.325 millones de pesos. La CIOP, que arrancó con 235 millones, es decir, le etiquetan 235 millones de pesos para su programa de inversión,
Modifican sobre la marcha y termina con 3.244 millones de pesos. Ah, qué bueno que se hayan invertido y que se hayan ejercido, pero eso habla que quien elaboró el presupuesto, quien lo planeó, quien proyectó el ejercicio 2024, pues no tenía ni siquiera idea de lo que estaban haciendo, ni siquiera los secretarios que son los que alimentan de información a la Secretaría de Finanzas que elabora el presupuesto, pero mucho menos el titular. El titular debe haber tenido reuniones de trabajo que yo las tenía con todos mis directores de área para que viéramos uno a uno los planes de trabajo de cada año, cuánto necesitaban que se invirtiera y dependiendo de la capacidad presupuestal asignábamos y no asignábamos. Yo puedo llegar a entender, y lo dije ayer, puedo entender una variación de un 10, un 15%, pero en la CIOT la variación fue de 1.284%. En la PMA de 130%, en espacios educativos del 600%. La SEDEMA duplicó su presupuesto, arrancó con 201 y terminó con 404 millones de pesos. A esto le llamo desorden administrativo y pues por eso también tienes ese tipo de gobiernos. Si para elaborar tu presupuesto, tu programa de inversión, arrancas mal, terminas mal. Claro. Ahora, no solamente se tienen estas observaciones, hay que decirlo, de parte de la Auditoría Superior de la Federación y de parte del ORFIS, que suman casi 2,000 millones de pesos prácticamente entre ambos. 2.372 millones. Rebasa. Sin la Auditoría Superior de la Federación. Nada más estoy hablando del orden de fiscalización. Pero del Estado. Del Estado sí. Son los 800 más 2,100. Puede llegar a ser 2,000 millones de pesos. Ahora, hay que decirlo. También hubo un subejercicio de más de 10,000 millones de pesos durante todo el sexenio de Cuitlagua García. Peor todavía. Entonces, peor. ¿Qué carajos pasó en estos 6 años? Peor porque un ejercicio significa que recibiste un recurso que no alcanzaste a ejercer. O que no quisiste ejercerlo, ¿no? Bueno, ya. Yo prefiero decir no alcanzaste por falta de capacidad, porque el que no querer ya rebasa otra línea. Ahora, subejercicio. Con tantas necesidades. Subejercicio me gustaría que nos explicaras qué es en términos generales, sin agarrar tanto tecnicismo, también para que la gente lo entienda. Te dan para gastar 10 pesos y nada más te pudiste gastar 7 pesos y te sobraron 3, pero la necesidad de afuera es de 30 pesos. Tú necesitas para resolver los problemas, un problema de manera específica, 30 pesos. Nada más te dicen, oye, tengo 15, pues se supone que deberías hacer cuando menos la mitad y terminas haciendo 10 pesos y te sobran 5 que tienes que devolver. Y es lo que yo iba a decir, habiendo tanta necesidad, tantos programas en el campo, en el sector educativo, en el sector deportivo, en la asistencia social, en el desarrollo humano, en la infraestructura, mejorar caminos, carreteras, apoyar a los productos. Oye, a ver, dime, por el amor de Dios, no hay dinero que alcance para las necesidades de un pueblo. Como para que encima lo regreses. Lo regreses. Ahora, también hasta los propios maestros los agarraron como si fueran constructores. Es lo que se vio en estos números de gobierno del Estado. Los mismos procuradores del medio ambiente también agarraron como el casco de la CIOP y empezaron a hacer funciones que no que no estaba dentro de su ramo, ¿no? A ver, hay en ese desorden que hablamos, y yo no lo he dejado de señalar, yo me senté en alguna ocasión con la auditora general, la maestra Delia González Cobos, que es la titular del órgano de fiscalización, lo señalé en una sesión de la Comisión de Vigilancia, porque yo soy integrante de la Comisión de Vigilancia, lo solicité por escrito y sigo manifestándole. Porque también no es que se hagan las cosas, sino que también para eso hay leyes, hay reglamentos, hay ordenamientos, y dicen quiénes sí y quiénes no determinadas cosas. Empecemos con la Secretaría de Educación y espacios educativos. El reglamento marca que espacios educativos puede hacer obra en materia educativa. Para eso se construyó el Instituto de Espacios Educativos. Entonces, ya le pedí yo a la titular del órgano de fiscalización por escrito que me diga cuál es el marco jurídico y el fundamento legal específico para que un área 100% educativa haya podido absorber la reconstrucción del Estadio Luis Pirata Fuentes y el Nido del Halcón en Jalapa, con una inversión de 1.694 millones. El Estadio Pirata Fuentes. El Estadio Pirata Fuentes y poco más de 1.000 millones del Nido del Halcón. De ahí, de origen, puede haber un problema. Y todo en la inversión se puede ir a daño patrimonial. ¿Cómo? A ver. Porque si no tienes facultades, tú no puedes ejercer un recurso. ¿Sí me explico?
Pero, o sea, estás hablando que el puro estadio, vamos a agarrar nada más Todo el puro estadio de completito. fútbol. El puro estadio de fútbol, Luis Pirata de la Fuente, más de 1,600 millones de pesos gastados por gobierno del estado. Sería daño patrimonial al 100% para el gobierno del estado. Si no se fundamenta. Y es lo que estoy pidiendo, que se investigue y que se investigue bien. Mire, le salió un daño patrimonial, me parece que hay por 160 millones de pesos. Vamos a hablar del ordinario del Estadio Luis Pirata Fuentes. El mismo órgano de fiscalización, O sea, prácticamente que un son documentos 10%, oficiales del órgano de un fiscalización. 10% de lo que hoy en día costó el Pirata Fuente es un daño patrimonial, un presunto daño Un patrimonial. presunto daño patrimonial ya señalado por el órgano de fiscalización que tendrán que solventar las 3 empresas y la dependencia, porque fueron 3 etapas que suman 1.694 millones y donde el mismo órgano de fiscalización habla que hay deficiencias técnicas constructivas, hay diferencias de volúmenes, costos elevados y que hay problemas indiscutiblemente desde el proyecto, problemas de isóptica. Y hay una contestación muy sencilla. A ver, si una dependencia que no es normativa del tema, que no es su materia, la pones a diseñar, a proyectar un estadio, pues lógicamente que va a presentar estos errores. Si pones a supervisar a un personal que está dedicado al sector educativo, a supervisar estadios. A un maestro, a checar un tema de ingeniería de un estadio. Bueno, no fueron maestros, no, yo sé, por ponértelo. Por o sea, exagerarlo. Ese es un tema. Ahí fueron como, le marcan como 160 millones de pesos tan solo al estadio. Pero si no se fundamenta que tiene facultades, hay un vicio de origen. Ese techo financiero no debió de haber encuadrado en la SEP ni en espacios educativos y a partir de ahí ya no me interesan si volúmenes en exceso, si precios elevados. Todo es daño patrimonial. O sea, es Pero un vámonos tema. al otro caso. A ver. Vámonos al otro caso. Vámonos a dos dependencias que son 100% normativas. La SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, y la Procuraduría del Medio Ambiente. A ver, son 100% normativas y que son vitales para el desarrollo de cualquier comunidad del Estado y del país. Sí, nadie dice regular, claro, pero que cumplan su función. Y cuando nacen como eso, como áreas normativas. Y también le pedimos al órgano de fiscalización que por escrito nos informara cuál es el marco jurídico y el fundamento legal de ley. Cuidado, no de acuerdos. No es de que se pusieron de acuerdo y designaron un acuerdo para cederle facultades. No, nada puede estar por encima de la ley. Y ahí viene. La Procuraduría del Medio Ambiente se pone a proyectar, a licitar, a contratar, a supervisar, a ejecutar y a pagar obra pública, como lo fue el acuario. Algo que tuvo que haber hecho la CIOP. Que tuvo que haber hecho la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Pero además es más grave porque son dependencias 100% normativas, no ejecutivas. Y le asignaron un presupuesto y ejerció, y se creó una burocracia en exceso. Me hablabas del desorden del gobierno de Cuitlahua. Pues, a ver, cada secretaría tenía una dirección de obras públicas y se repetía la burocracia cuando existe una dependencia que es la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, que se dedica, que tiene gente para licitar, para presupuestar, para supervisar, para revisar estimaciones, para pagar, para todo. Y la SEDEMA se pusieron a construir rellenos sanitarios, se pusieron a construir unidades de transferencia y de separación de desechos sólidos. Y hay otro dato. Para mí es grave, número uno, de que dos áreas que deberían de estar cuidando la parte normativa de la iniciativa privada y de las mismas dependencias se hayan puesto a ejecutar obra. ¿Y sabes qué es lo curioso? Mira lo que brota aquí, en el reporte del órgano de fiscalización del acuario. Voy a leerlo, miren, aquí está. Es un documento del órgano de fiscalización. Lo tenemos todos los diputados. Entre los hallazgos, dice, pagos en exceso por volúmenes pagados no ejecutados. Trabajos de mala calidad por deficiencias técnicas constructivas. Costos elevados de la obra. Falta de documentación comprobatoria del gasto. Eso es lo normal. Digo, son irregularidades, son graves, pero digamos, es lo normal. Y es normal que se presenten porque lo que ellos tienen son inspectores que están viendo la norma en medio ambiente. Pero viene un señalamiento que es bien curioso. Cualquier constructor, cualquier desarrollador tiene que sacar permisos
con diversas dependencias, entre ellas la Semarnat, la SEDEMA, debe de realizar trámites con la Procuraduría del Medio Ambiente. Y fíjense, aquí viene lo curioso. Dice, falta del resolutivo en materia de impacto ambiental Cabrón. emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat. Es decir, una dependencia normativa que se vuelve ejecutiva de la noche a la mañana, que mal ejecuta la obra, que tiene costos elevados, deficiencias, mala calidad, ni siquiera hace lo que le toca hacer, ni siquiera ellos como constructores van y sacan los permisos y las licencias correspondientes con la dependencia federal. Y una de las observaciones graves es que es eso, que no tienen el impacto ambiental. Pues eso también te habla. ¿Y sabes quién lo pide? A todos los veracruzanos. ¿Quién se los pide? La Procuraduría del Medio Ambiente les pide el impacto ambiental a cualquier constructor. Y ellos mismos no hicieron el impacto impacto ambiental para la obra del acuario. A ver, y te habla de dos cosas, la falta de capacidad y también la soberbia de decir, ¿y a nosotros quién nos va a auditar? ¿Y a nosotros quién nos va a checar lo que estamos haciendo en el acuario de Veracruz o lo que estamos haciendo en el Estadio Luis Pirata Fuente? Ahora, Adrián, ya inclusive se habla de denuncias penales en contra del exfuncionario de la unidad administrativa de Cuitlao García en la Secretaría de Salud, de Jorge Cisniega. Es decir, también para el propio gobierno de Rocío Nale, a pesar de que el sexenio pasado fue de su mismo partido y fue un mismo gobierno que ella apoyó, pues tienen que caer cabezas. A ver, eso es importante. El tema de la corrupción no debe tener ni colores, ni siglas, ni partido. Cada funcionario, cada servidor público que actúa de manera indebida en temas de corrupción, la verdad que no debe de ser defendido ni por sus propias siglas. Yo sí estaría de acuerdo que, aunque sean del mismo color, del mismo partido, haya seguimiento, haya seriedad, porque le va a dar confianza a la ciudadanía. Pero para mí es grave, tiene que ver con principios, con valores, con ética. Entonces sí debe de ser perseguido. Y efectivamente, en la Auditoría Superior de la Federación, de los 1.144 millones de pesos que señala, muy cerca de los 1.000 millones de pesos son de la Secretaría de Salud. Claro. De la Secretaría de Salud. Tan solo ahí se concentra el grueso de los recursos. Y si revisamos en lo que audita el órgano de fiscalización, el órgano de fiscalización solo encuentra daño patrimonial. Ahí te voy, ¿eh? No, sí, hay materia. Fíjense, el órgano de fiscalización encuentra que hay presunto daño patrimonial por 830 millones nada más en 5 dependencias. La Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente y la SEDARPA. No aparece la Secretaría de Salud. Claro. A ver, para el órgano de fiscalización, la Secretaría de Salud no tiene 0 pesos de daño patrimonial. ¿Y qué te habla de eso? ¿Qué te habla eso? Y ahí te voy. La Auditoría Superior de la Federación encuentra cerca de 1.000 millones de pesos. Sí, el mayor foco rojo está en la Secretaría de Salud. Y es donde empieza. ¿Qué sucede? A ver, ¿para qué tenemos todo un aparato burocrático que en teoría está auditando y revisando el ejercicio de los recursos públicos? Y no es posible que esta dependencia encuentre 0 y la federal encuentre cerca de 1.000 millones de pesos. Es impresionante lo que sucede. Ahora, ¿qué te habla de eso en ese análisis que tú tienes al observar que el Orfis pues se hace de la vista gorda en la Secretaría de Salud, pero la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano que está arriba dice, a ver, el mayor foco rojo está en la Secretaría de Salud? Bueno, y entonces el Orfis, ¿qué carajos hace? Bueno, eso es algo que sí en la Comisión de Vigilancia debemos de analizar. Digo, se acaba de presentar la aprobación del dictamen. Sesionaremos seguramente en una semana y yo creo que es un muy buen planteamiento de que hagamos un cruce, qué es lo que sucede en lo federal. Porque la Auditoría Superior de la Federación, aguas, esos 1.144 millones nada más son de recursos federales. No son de los estatales como lo dijimos al principio. Y ahí hay una gran incongruencia. ¿Cómo el órgano de fiscalización encuentra 0 en salud y acá encuentran solo de recursos federales cerca de 1.000 millones de pesos? Sí. Ahora, Adrián, ¿qué es lo que tendría que hacer hoy en día el Congreso local? Porque pues tú eres uno de los 2 diputados de Movimiento Ciudadano.
Pero son más de 40 diputados del oficialismo. Sí, de la famosa, la coalición que ellos llaman Sí, la 4T. Son 41. ¿Cómo hacer para que estos mismos diputados, pues muchos también, hay que decirlo, de esos mismos diputados, pues en el argot político dicen, no, pues es que hay muchos cuitlahuistas, ¿no? ¿Cómo el mismo diputado no se hace de la vista gorda o puede decir, no, pues mejor ya no tocamos estos temas, ¿no? ¿Qué hacer también como ciudadanos? ¿Qué hacer en este caso tú como diputado en la oposición en el Congreso local para que esto no se quede simplemente en papeles, sino en acciones reales? Esa es la parte importante. A ver, número uno, estamos informando, estamos diciendo lo que nos informaron, porque nosotros no tenemos acceso a más allá de la información, o sea, expedientes, a cuentas públicas. Acuérdense que la Comisión de Vigilancia y el Congreso nada más reciben un informe general y uno individualizado, pero de algo que ellos trabajaron. Pueden ser cajas o cuartos completos de documentos que ellos en su momento debieron de haber revisado. A nosotros nos llegan 4 tomos. Sí, les llega el resumen. El resumen. Sobre eso estamos señalando. 2, cuidar. Sí, yo creo que no es nada más la Comisión de Vigilancia. Los 50 diputados como representantes de los ciudadanos del Estado de Veracruz, tenemos que cuidar que el órgano de fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación sigan haciendo su trabajo en la etapa 2 y la etapa 3. Y sí, efectivamente, este presunto daño patrimonial puede disminuir porque van a ir subsanando algunos, porque muchas veces son documentales, pero al llegar al daño ya patrimonial, que sí se pongan las denuncias. Y entonces hay que girar un poquito, que el órgano de fiscalización y la Auditoría Superior de la Federación lleguen a presentar las denuncias contra los funcionarios que estén implicados. Pero también hay que voltear hacia la Fiscalía, porque cuando yo dije en 361 denuncias en los últimos 15 años, en 36,000 millones de pesos, pues ya pasó la pelotita, termina el órgano de fiscalización, termina la Auditoría Superior de la Federación y se la pasa a la Fiscalía, tanto del Estado como a la Fiscalía Federal. ¿Qué sucede en la Fiscalía? Duerme el sueño de los justos ahí, ¿o qué? Y una fiscalía, hay que decirlo, que en su momento pues la puso un Cuitlahua García. Bueno, son muchos temas. Y aquí viene la parte aberrante. Un ciudadano comete una falta. No se puede justificar ningún acto de saqueo o de robo, pero puede ser algo muy crítico que le haya sucedido a un ciudadano de escasos recursos. Lo detienen y está en la cárcel. Sí, claro. ¿Qué sucede escuchamos en las notas, 1,000 millones acá y que 300 millones y que le fincaron responsabilidad y que lo van a denunciar? Pero no vemos quiénes están, número uno, reintegrando el recurso mal habido y 2, que tengan consecuencias ya penales. Pues eso, los penales te lo acepto, pero que lo regresen es prácticamente imposible. Pues lo deben de tener, está muy difícil que se puedan gastar. Digo. Ahora, vemos que esta práctica, llámese de corrupción, pues porque es de corrupción, poco a poco ha disminuido, ¿no? Porque, por ejemplo, si observamos justamente el ejemplo que pusiste, creo que del 2007 al 2020, 2021, estábamos hablando de un daño patrimonial de más de 30,000 millones de pesos, ¿no? Tampoco es que, no, pues el otro robó 100 y yo robé 2 millones y pues ya soy ya sé por dónde vas y te lo voy a tirar de a ver. Vamos a dividir, fíjense, bien rápido, ¿eh? Miren, 36,000 millones, 36 entre 15 años. Porque lo que señala el órgano de fiscalización en las denuncias fue del 2007 al 2022, 15 años. Te va a dar como 2,200 millones de pesos. 2.4 por año. 2,400 millones. O sea, el promedio es un daño patrimonial en promedio de 2,400 millones de pesos. Daño patrimonial del 2024, presunto daño patrimonial del 2024, 2,372 millones. A ver, Adrián, entonces... O sea, está en el promedio. Todo lo que... Pero es triste. O sea, me estoy sonriendo, pero de indignación. Pues entonces, es triste. Entonces, o sea, ¿dónde está el cambio y dónde está...? No hay disminución. Pero ¿dónde está entonces esta narrativa política de un Morena donde eran diferentes a los demás? Y estás hablando prácticamente que en el gobierno de Cuitlahua García, en un año, se gastó en las mismas proporciones que un mismo Javier Duarte, que un mismo Fidel Herrera, que un mismo Miguel Ángel Yunes Linares. Y siendo honestos, también no me interesa solventarle nada yo a Cuitlahua, pero sí hay que sumar aquí que el grueso viene de los municipios. Ok. A ver, en 2024 estamos hablando de cerca de 1,500 millones de pesos tan solo de 171 municipios.
hay que hablar, 171 me parece que son 12 y 39, 41 municipios. También hay que señalar 41 municipios que salieron limpios. Eso es importante luego de repente sí publicitarlos porque Que inclusive aquí en Boca del Río y en Veracruz, que, Puerto, que- creo que les fue bien, ¿no? quiere decir que hay gente que sabe hacer las cosas, ¿sí me explico? Del tamaño que sea y del color que sea. O sea, no tiene que ver, porque a veces nada más señalamos lo negativo, pero también hubo ahí, Sí, que cualquier municipios. lamentablemente pues es lo que no se ve, ¿no? La Y gente luego a la gente no le luego, interesa. sí. Y a ustedes tampoco. Que también es el deber ser. Sí, sí, ¿Estás de acuerdo? sí, ¿No? sí. ¿Cómo se te va a estar aplaudiendo de un trabajo que es lo que tuviste que haber hecho desde un principio, ¿no? Yo cuando era alcalde, y lo voy a presumir, me ponían estrellita, ¿no? Me pusieron estrellita. Y tuve reconocimientos públicos y todo, y los presumía y los cacaraqueaba y le decía a los compañeros de lo mismo, pregúntame de este Sí, tema. sí, sí, sí. No les interesaba. Pues a ver, es como lo que pasó con Morelli cuando fue alcalde de Boca del Río, que decía, no, a nosotros nos dieron el premio del ISO Sí, 9000, ¿no? sí. Y la realidad es que a la mayoría de la gente le importaba, no sabe ni qué era el ISO, Así ¿no? es, así es. Lamentablemente, pues a veces... Pero también es importante sí reconocer cuando se hacen Sí, bien sí, las por cosas, supuesto. porque miren, es como el tránsito, es como el policía. Nosotros no podemos generalizar, eso es una lección de Sí. vida. No podemos generalizar. Hay hombres buenos, mujeres buenas, hay funcionarios buenos, y a veces se meten a todos en el mismo costal. Son los menos, pero sí hay gente capaz y valiosa. Ahora, Adrián, viendo ya como última pregunta ese espejo retrovisor, ya después de que estás observando estos detalles del Orfis, ves estos movimientos que inician con muy poco presupuesto, después con un presupuesto terminan ese mismo año con una cosa de locos. ¿Cuál es tu análisis? Yéndome a tu opinión, a tu análisis político, ¿cuál es ese análisis que tú sacas de lo que pasó en estos 6 años de Cuitláhuac García, tanto bien como para mal? Ay, no, y no es porque sea yo de oposición, pero muy poco le puedo ver bien, honestamente, ¿eh? O sea, tal vez porque no conozco a fondo su gobierno, pero ya en las pasadas comparecencias, me tocaron Pues las los números lo comparecencias, dicen todo. el año pasado me tocaron y casi la pregunta recurrente que le hice a cada secretario, a ver, el que te den un presupuesto y el gastarlo, eso cualquiera lo hace. Lo importante es cómo lo bien inviertes para maximizar sus Sí, el efectos, rendimiento de eso. o dos, que era la gran pregunta, y la pienso repetir, ¿eh? La pienso repetir en las próximas comparecencias. Les preguntaba, dame tu visión, ¿qué hiciste hoy para que beneficie e impacte los próximos 20 o 30 años? Porque no se trata de repartir dinero, de hacer callecitas, de hacer ciertos programas, otros fondos. ¿Cómo vas agarrando, estudias la potencialidad de tu estado, tu interconectividad con el resto del país, con otros países, y cómo generas condiciones de desarrollo para potenciar todas las capacidades que tiene tu estado para cada día ser mejor? Y se pueden sentar las bases. Un estadista, una persona que tiene visión, va generando, y voy a decirlo algo muy sencillo, una carretera, una autopista que permita que se saque toda la producción o que interconecte algo. Siempre era la misma pregunta, ¿sí me explico? Y la realidad que del gobierno anterior, pues hicieron, gobierno siempre va a haber, siempre. La diferencia es que sea bueno o sea malo. La diferencia es que simple y sencillamente administre los recursos o siente las bases de un crecimiento, un desarrollo del presente y del futuro. Y eso no lo encontré en ninguna respuesta de los secretarios del sexenio anterior. Y yo creo que el sexenio anterior tuvo una Y yo creo que oportunidad. a eso contesta todo. Sí, claro. Y sobre todo, viendo este análisis, yo creo que el sexenio anterior tuvo todo para hacer las cosas de una manera impresionante para el gobierno, sobre todo para el estado de Veracruz, porque muchas veces uno como gobernante dice, bueno, es que si le invierto acá, pues no se va a ver políticamente hablando a corto plazo, pero pues a mediano y largo plazo, pues tal vez sí. Sin embargo, tenías un gobierno federal con un Andrés Manuel López Obrador que el campo del futuro ya te lo estaba, ya te lo tenía bien preparadito, que lo hicieras bien o mal, pues al que le tocaba, que en este caso fue a la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, pues ya le estaba dejando el campo bien, ahora sí que el pasto lo tenía bien podadito, ¿no? Para poder hacer las cosas bien, pensando en estas acciones que tal vez políticamente no eran beneficiosas para ti en el cortoplacismo, pero en el mismo desarrollo de la administración pública en el mediano y largo plazo, podías haberlo hecho bien. Pero yo creo también, Adrián, no sé si compartas la opinión,
que Cuitláhuac García fue un antes y después del tercer año. Yo creo que en los primeros 3 años del gobierno de Cuitláhuac García veíamos un gobierno que tal vez sí quería hacer las cosas bien, pero en los últimos 3 años, al ver todo este poder, todos estos brazos que tenían y los alcances que podían llegar a ejecutar, pues yo creo que fue el mismo gobierno de siempre, este mismo cambio que tanto se prometía y no se vivió. Pues mira, yo te voy a dar mi opinión personal de los 6 años. De plano. Este, cuando quieres gobernar, debes de saber qué es lo que quieres hacer y para qué quieres gobernar una ciudad o un estado o un país, ¿sí? No que sea, se presenta la oportunidad, voy a hacer sin tener una idea de qué buscas. Y siempre debes de buscar lo que acabo de decir, elevar calidad de vida de tus ciudadanos y generar oportunidades de desarrollo para ellos. Esa es tu función. ¿Sí me explico? Puede ser con infraestructura, puede ser con programas, puede ser con capacitación, puede ser con atracción de inversiones, puede ser con muchas cosas, pero tienes que tener una visión muy clara hacia dónde quieres llevar a tu ciudad, a tu estado o a tu país. Y yo creo que con mucho respeto, porque no soy de las personas que le guste ofender, para quien fue el gobernador Cuitláhuac García, no tenía idea de lo que quería hacer para y por Veracruz, y se notó. Para mí, la calificación fue un gobierno mediocre. Pues qué mejor cierre que eso, ¿no? No, fíjate, te voy a dar un mejor cierre todavía. ¿Me das la oportunidad? Ándale, ese programa. Fíjate que es algo que ya pienso sacarlo y lo adelanto. Es primicia. Aquí va a ser primicia. El órgano de fiscalización. Voy a hablar del Estado, que es lo que nos preocupa. Yo finalmente soy un diputado estatal. Le llamamos local, pero soy un diputado estatal del Estado de Veracruz. Hay 311 entes fiscalizables. Y dentro de esos 311 entes está el Poder Legislativo, se fiscaliza, el Poder Judicial se fiscaliza, el Poder Ejecutivo, tanto estatal, con todas sus variantes, secretarías y áreas, se fiscaliza, y el Ejecutivo Municipal, los 212 municipios, se fiscaliza. ¿Y quién lo hace en el Estado? El órgano de fiscalización. Nada más que el órgano de fiscalización trabaja con recursos públicos. Y la gran pregunta, ¿quién fiscaliza la correcta ejecución de los recursos públicos en el órgano de fiscalización? Entonces ahorita ya traigo la inquietud de que si no hay un marco normativo, que haya alguien que revise el correcto ejercicio de esos recursos, pues tendremos que hacer una modificación en la ley y también deberá de ser auditado. Claro, porque ahorita lo que es. Si no, o sea, yo sí cuido que todos ustedes cumplan, pero yo no cumplo. Claro. Y lo que nosotros estamos viendo ahorita, pues fue lo del último año. Y también lo del último año porque hubo un cambio de administración. Pero ¿y los otros 5? Sí, digo, se tiene que revisar todo. Y si se llega a la denuncia, me preguntabas qué hay que hacer. Darle seguimiento y que las fiscalías actúen. Claro. Porque se queda en la fiscalía. ¿Y qué está sucediendo? Entonces ya traigo preparada una pregunta para la fiscal en su comparecencia. ¿Qué ha sucedido con esas 361 denuncias? ¿En serio? En serio, hay que preguntar y hay que informar. No se trata del protagonismo. El pueblo tiene derecho a saber lo que sucede. Cada quien está concentrado en trabajar, en vivir, en atender a su familia, pero no hay que olvidar que los grandes generadores del recurso público somos nosotros a través de nuestra actividad diaria, de los impuestos. Claro. Y debe estar enterado. Y no se pueden meter en el 1 a 1, por eso tienen representantes populares que son los diputados. Y nosotros también éticamente tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces, no se trata de venir a un programa y lanzar... despotricar contra uno, contra otro. No, tenemos que cumplir nuestra función de ser el interlocutor entre quien ejerce el recurso y los ciudadanos. Y esa es la función que estamos haciendo en este programa. Adrián, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ver si sigo vivo. Gracias a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Croce y los dejo siempre en sintonía.